Hola, soy Felisa Monroy y esto es Bailo, Dudo y Luego Existo. Un podcast dedicado a bailarines, maestros y apasionados del arte que buscan romper el molde. Aquí pensamos, reflexionamos y cuestionamos todo lo que pasa alrededor de la danza en nuestro país. Si crees que la danza se hace sin razón, tal vez este podcast te parezca irreverente. Hola, soy Felisa Monroy, bienvenidos a Bailo, Dudo y Luego Existo. Este es nuestro episodio 30 y me emociona mucho, que ya llevamos 30 episodios, pero sobre todo el tema del que vamos a hablar hoy. Y es que poco se habla de lo que pasa cuando decidimos dejar la ejecución e incursionar en otra rama de la danza. No creo que sea un momento fácil para nadie, sea el motivo que sea, por edad, por cumplir un ciclo, por dedicarse a la vida en familia, por iniciar otro proyecto laboral, por lesión. No importa lo que te haya llevado a pensar, es momento de hacerlo. Es momento de ver caer el telón por última vez. Como espectadores, podemos disfrutar de las despedidas de las grandes figuras de los escenarios mundiales. Nos conmueve ver cómo se llena de flores el foro y ruedan las lágrimas en los rostros que le dieron vida a Giselle, a Basilio o a la Hada de Azúcar por muchas temporadas. ¿Cómo olvidar aquella despedida monumental de Sylvie Guillem en Japón después de una carrera artística de 4 décadas, por ejemplo? Pero ¿cuánto nos enseñan en nuestra formación como bailarines a despedirnos? ¿Realmente se nos prepara para los cambios que evidentemente acompañarán esta nueva etapa? ¿Tenemos la fortaleza física y mental para enfrentar los retos de ser un bailarín retirado? Pasamos mucho tiempo preocupados por las líneas, por las coreografías, por el entrenamiento integral, por las audiciones, por las giras, por los leotardos, los pants negros, el fisioterapeuta, las ampollas y los callos. Nos preocupan los giros, los saltos, los pliés, los músculos marcados. ¿Y qué pasa cuando todo eso deja de ser parte de nuestro pan de cada día? Yo lo tuve que pensar hasta que me pasó. Hasta que la vida llegó un día para hacerme saber que mi tiempo en el escenario y en los salones de clase como bailarina ejecutante habían terminado. Y fue hasta hace unos meses que me golpeó la realidad de no volver más a ese ritmo de vida. Pasaron casi 2 años para que me diera cuenta que realmente me había retirado. Y entonces me percaté de lo poco que en este país se habla sobre este tema. Las despedidas no solo le pasan a los grandes bailarines de las grandes compañías, también nos pasan a nosotros. También suceden en los teatros de los municipios pequeños, de las compañías sin presupuestos nacionales, de las provincias desconocidas de México. ¿Cómo es que vivimos entonces la vida después del escenario? Para tener un enfoque mucho más profundo, compartiendo la perspectiva de la danza, pero también de la psicología, tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Gracias, Kim, por aceptar la invitación a este espacio a hablar de estos temas importantes y necesarios. Kim, de Salud Mental para Bailarines, bienvenida a Bailo, Dudo y Luego Existo. Hola, Felisa, muchísimas gracias. Qué bonito todo lo que nos estás diciendo. Y esto que dices me parece súper importante que ya lo empecemos a hablar, así que te agradezco la invitación y el espacio de tocar este tema tan valioso y necesario. Gracias, Kim. Para mí, encontrar tu cuenta en estas redes sociales ha sido como un apapacho al corazón, y lo hablábamos hace un momento. Me hubiera encantado encontrar esto antes, ¿no? Para hacer más llevadera mi existencia como bailarina ejecutante. Pero qué bueno que ahora existe y qué bueno que ahora nos encontramos y qué bueno que ahora podemos charlar de estos temas. Entonces, vamos a empezar. Primero, cuéntanos de dónde eres, cuántos años tienes, cómo llega la danza a tu vida y actualmente, ¿a qué te dedicas? Claro que sí. Bueno, yo soy mexicana, originaria de Guadalajara, Jalisco.
Tengo 25 años y anteriormente, ahora soy psicóloga, pero anteriormente tuve una vida. Yo le digo que tengo otra vida, porque bueno, como saben, es un proceso de formarte como bailarín. Y bueno, en esta etapa yo llego a la danza a los 3 4 años, debido a que yo vengo de una familia de bailarines. Es decir, mi abuela, mis dos tíos, mi mamá eran bailarines y pues a la vez formaron una escuela en Guadalajara, Jalisco, que ya tiene 50 años. Entonces crecí, o sea, literalmente a mi mamá se le rompió el agua en una presentación. En la fuente, no el agua, se le rompió la fuente. Wow. Entonces yo crecí en este ambiente, básicamente. No sé si alguna vez tuve como una elección de decidir si la danza pertenece a mi vida, porque siempre estuvo ahí, ¿sabes? Entonces me formo como bailarina, justo llega una etapa en mi vida en que decido que quiero hacerlo profesionalmente, como a los 15, y a su vez me pasa una situación donde un maestro me dice que yo estoy gorda, que no, que si quiero ser bailarina, pues no. A raíz de eso cambio mi cuerpo, empiezo como con estas conductas de un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, y pues a raíz de eso, a los 16 años me invitan a formar parte de la compañía aquí de estatal de ballet, como aprendiz. A raíz de eso estoy hoy un año, me empieza a ir súper bien en mi carrera. La verdad que a los 16 años que te inviten a ser aprendiz en una compañía de ballet clásico es súper importante y la verdad fue un honor para mí. Dejé todo, no terminé la prepa en aquel entonces porque dije, mi vida es el ballet, me cerré y de ahí para adelante. Pero bueno, sí, obviamente mi carrera estaba triunfando, de ahí me fui a estudiar a Miami City Ballet, a bailar en la Ciudad de México, pero yo por dentro estaba destruida. Yo por dentro estaba viviendo un TCA a todo lo que daba, la anorexia, la bulimia, por cumplir con el estereotipo, ¿no? De la danza. Y a su vez, pues, llega un punto en que mi cuerpo no lo soporta, porque pues tener este tipo de conductas sí te llevan a la muerte. Estuve muy cerca de ello y a raíz de eso yo no entendía hasta que de repente un día mi cuerpo empezó a subir de peso, haciendo las mismas conductas de un TCA. Subí. En 3 meses había subido como 30 kilos sin razón alguna y me corren de la compañía en la que yo bailaba en la Ciudad de México. Me regreso a Guadalajara, me tuve que retirar justo a los 19 años, porque ya no fue mi elección, fue impuesta tanto por el director de la compañía a la que yo pertenecía, y también por mi salud física y mental. A raíz de eso, vivo mi proceso de recuperación y entro a la carrera de psicología. Ya, pues otro concepto, yo sana, yo recuperada, todo. Termino mi carrera de psicología y me doy cuenta que en la danza hay mucha necesidad. Yo era algo que no quería ver, en toda mi carrera estaba de yo no quiero saber nada de danza, yo estaba muy dolida, la verdad. Pero a la vez después dije, a ver, Kimberly, tú ya tienes las herramientas, el conocimiento, sabes que lo que está pasando ahí adentro no está bien. Es ilegal, muchas cosas, es violencia, son trastornos mentales. Y dije, tengo que hacer algo. Nace Salud Mental para Bailarines, que es mi página de Instagram, donde me dedico a psicoeducar sobre trastornos, sobre informar de qué sí es violencia, qué es metodología, todas estas cosas, y hablar los temas que tenemos que estar hablando. A su vez, pues me especialicé también en TCAs y en psicología deportiva, porque así puedo combinar estas dos grandes problemáticas y necesidades para yo poder apoyar a la gente que se acerca conmigo, que pertenece al mundo de la danza. Y así, esa es mi historia, un poco. Pues, qué historia. Creo que en la introducción que di nunca hablé de un retiro impuesto y creo que es bastante doloroso, ¿no? O sea, una imposición así, lo que me lleva a esta pregunta. ¿Cómo fue para ti retirarte de los escenarios en estas circunstancias, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste como bailarina? Ok, pues la verdad un shock, porque yo llevaba dedicando mi vida diaria, o sea, mi rutina giraba en torno al ballet, ¿sabes?
Entonces fue un shock porque de repente yo estaba tan acostumbrada a levántate, hazte tu chongo, ponte tus mallas y tu leotardo, vete a clase. Ensayos hasta tal hora y ya lo que sea. O presentaciones o etcétera. No tenía otra cosa que hacer, o sea, yo hasta con decirles que dejé de estudiar la prepa porque yo dije no. Entonces fue un shock porque ahora sí que tuve una pérdida de identidad, básicamente, que esto es un proceso que muchas veces pasa, es un proceso psicológico que pasan muchas personas que dejan la danza, porque mi identidad yo la basaba en soy bailarina, ¿sabes? No había otras áreas ni otras aptitudes que yo podía tener aparte como persona. Entonces, pérdida de identidad, shock, también esta pérdida de pertenencia. Yo no sabía dónde pertenecía, decía, ¿qué voy a hacer? Y luego a espaldas de mi casa hay una escuela de ballet, entonces siempre escuchaba la música, era como, fue mucho dolor, o sea, si te soy sincera, fue un duelo muy pesado, con mucho dolor, pero al mismo tiempo fue como navegar en una tormenta. Este momento fue algo que yo necesitaba vivir, ahora lo veo así, no digo que gracias a eso ni nada, simplemente es algo que viví y a raíz de eso me levanté. Claro. A raíz de eso hoy soy lo que soy, pero sí ese momento fue un proceso de años, así como tú nos platicabas que a ti te costó 2 años entenderlo, yo creo que yo me tardé también como 2, 3 años en entender porque fue un proceso de reconocerme, ¿no? De quién soy, qué me gusta hacer, en qué más soy buena, qué más habilidades tengo, decir, a ver, hay más carreras, ponte a ver. Gracias a ello, pues estudié psicología, hacer una nueva rutina, o sea, yo hasta la fecha me sigo peinando muy valetosamente porque ya es cómodo para mí, ¿sabes? Sí. Pero en mi entorno, en la universidad, yo veía que me decían, ¿por qué te peinas así? ¿No te duele la cabeza? Y yo, sí. Uy, para mí esto es normal, ¿no? Sí, entonces claro. Sí, fue un reconocerme y darle como lugar a ciertas cosas que le puedo dar de la danza a mi vida y pues encontrar mi lugar y hacer mi propia identidad. Claro. Y ahora como psicóloga, ¿no? Ahora ya desde este otro lugar, ¿qué impacto tiene despedirse de un escenario a nivel físico, pero también a nivel emocional? ¿Qué nos puedes decir como psicóloga en este apartado del retiro del bailarín? Claro, pues a nivel físico, como les platicaba, es un impacto, porque si tú estás acostumbrado, por un decir, a entrenar 8 horas al día, quieras o no, es un impacto de que tu cuerpo deja de tener esta actividad. Entonces, al inicio puede haber como esta etapa de luna de miel, que tu cuerpo necesitaba ese descanso porque llevas mucho tiempo sin hacer nada, pero luego empieza como lo que es parte de, o sea, hay un proceso en el que el cuerpo se empieza a atrofiar si dejas de hacer ejercicio, pues, entonces pierdes lo que viene siendo lo que trabajaste por toda tu vida, ¿no? Esa flexibilidad, esos giros, la rotación. Entonces, sí hay una pérdida también de tus capacidades de cierta forma. Ahí se seguirán, muchas se permanecen, pero dependerá de ti, todos somos diferentes, pero si hay una pérdida física. Entonces, eso también impacta emocionalmente, porque quieres hacer algo y dices, no inventes, ya no me sube la pierna. Y es como un constante, pues, ver reflejada aquella pérdida de que ya no eres bailarín y bailarina. También a nivel emocional, cuando uno deja de bailar, es muy fuerte. Vivimos un momento de duelo. Los duelos no son solamente de cuando fallece alguien, también son momentos de pérdida, o sea, cualquier tipo de pérdida. Y pues esta es una pérdida básicamente porque para muchas personas que nos dedicamos a la danza como ejecutantes, pues toda nuestra identidad erróneamente la basamos en que soy bailarín. Y a veces por enfocarnos tanto en la danza y en mejorar, dejamos de aprender cosas o dejamos de socializar o dejamos de experimentar otras carreras, ¿no? A lo mejor, no sé, estudiar otra cosa aparte de danza, porque le dedicamos el 100% de nuestra vida y de nuestro día a la danza. Entonces hay un duelo que pues se divide en 7 partes según el autor. Hay autores que te lo manejan en menos, pero básicamente es la negación, o sea, porque no, es un proceso de que no puede ser que esté pasando esto. Si es que es impuesto, si tú lo decidiste, aún así a veces hay negación, como que no te la crees, que ya se acabó, que ya se cerró el telón.
Luego viene, de cada quien lo vive diferente, no me gusta como que establecerlo así porque es como encasillarte a un proceso, pero luego puede venir la ira, ¿no? Todo este enojo que podemos llegar a sentir por la pérdida o por cualquier situación que tú estés viviendo. O sea, si lo ejemplifico en mi caso, yo estaba muy enojada conmigo misma en aquel entonces. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego me enojé con el sistema. Entonces, después de que te enojas, el enojo la verdad es que es una emoción que no, a lo mejor no es tan agradable, pero nos ayuda mucho porque gracias a ese enojo nos levantamos y muchas veces peleamos por aquello. Entonces, a raíz de eso fue cuando dije, necesito estudiar psicología. Después viene como lo que es como la tristeza, o puede ser antes del enojo, ¿sí? Como esta depresión. Puedes vivir un cuadro, una etapa depresiva, no necesariamente un trastorno, pero sí lo vives como una depresión, ¿sí? Entonces sí es toda esta sensación de ya no me interesa nada, ya no quiero hacer nada con mi vida, sin el ballet o cualquier tipo de danza con tempo que tú te dedicabas, ya no sirvo, ya no puedo hacer nada en mi vida. Y después de eso viene la aceptación, ¿sí? O sea, después de este proceso lo podemos aceptar y podemos vivir como con más paz. Y después también es la reintegración, o sea, vas como que haciendo una vida nueva, una identidad nueva, te vas integrando a la sociedad, con o sin el título de bailarina o con o partes de ti de la danza, pero vas integrándote, básicamente te vas reintegrando y buscas otras formas de, pues, solventarte económicamente, de entretenerte, de disfrutar tu vida. Entonces, estas son las principales, que yo creo que son como las más visuales en las que una persona después de retirarse va a vivir. Va a vivir. Qué interesante que lo puedas dividir así porque efectivamente a veces uno piensa en el duelo, ¿no? Desde la muerte de alguien o cuando terminas una relación, ¿no? Con tu novio, con tu novia, que justo lo vives así. ¿Quién pensaría que el escenario, el dejar el escenario, también te causa esto, ¿no? Lo describiste o sea, excelente, ¿no? Las dudas, la incertidumbre, el enojo, el aún preguntarte si habrá sido mi tiempo o no, y qué hubiera pasado si, ¿no? Y vivir en el si hubiera es como estarte dando un latigazo diario, ¿no? Entonces, creo que es súper importante visualizar, sí, la vida después del escenario como un proceso de duelo también, y mencionarlo así, o sea, porque esa es la palabra que tiene, no nada más es, ay, ya, supéralo, es que somos muy exagerados, no, es que los bailarines son muy intensos, no, es que es una pérdida, porque imagínate dedicar 3 partes de tu día, o sea, la tercera parte de tu día, prácticamente, o la mitad de tu día, la dedicas a esto durante N cantidad de años, y de repente, de un día para otro, porque a lo mejor puedes regresar y hacer clase 2 o 3 veces por semana, pero aún así sabes que no vas a volver a estar en el escenario, no te van a volver a dar ese papel, tu nombre no va a estar en el programa de mano, ¿no? Y lo que acabas de decir sobre reintegrarte con el título de bailarina o sin él, ¿no? Creo que es, híjole, de las cosas personalmente que a mí me han costado mucho trabajo. El primer episodio de esta temporada justo se llama ¿Y si ya no parezco una bailarina? Porque es eso, o sea, de repente dices, bueno, ¿y entonces qué soy? O sea, ¿qué voy a decir? Que soy maestra, que soy investigadora, o sea, ya ni siquiera sabes qué etiqueta ponerte, ¿no? Pero es un proceso bastante complicado, muy, muy complicado. ¿Tú crees ahora como bailarina retirada, como psicóloga, como especialista, crees que realmente existe una conciencia en la comunidad de bailarines sobre lo que el retiro significa, es decir, a largo plazo? Porque sabemos que ese día llegará, ¿no? O sea, un día me bajo del escenario, me liquidan, ok. Pero a largo plazo, o sea, existe esa conciencia de lo que significa de verdad no volver a ese lugar. ¿Realmente crees que exista? Pues yo creo que en general, porque habrá el caso de que sí y del caso
que sí lo tiene muy conciso, pero yo creo que en general no. Creo que no, porque es algo, o sea, la danza nos la venden muchas veces como un sueño, ¿no? Como esta fantasía, también en los medios, las películas, está muy romantizada la carrera de la danza, ¿no? Sí. Justo con la plática que tuviste con La Vida en Puntas hablaban de eso, ¿no? O sea, es verdad, Sí, está muy romantizada. Entonces, sí. la verdad no creo que estemos conscientes de ello porque la mayoría de los bailarines trabajan por proyecto Ujú, o por compañía independiente, ujú, donde muchas compañías, a menos de que sea la estatal, te ujú, van a liquidar. ujú. Entonces, eso también conlleva una conciencia de necesito ahorrar para mi retiro, porque Así es. lo triste de estas carreras es que nos jubilamos muy, muy jóvenes, o sea, a lo mucho puedes jubilarte a los 40, yo creo que ya nadie se jubila a los 40. O Sí, sea, o te sí, sí, corren sí. antes, o te lesionaste muchísimo, o Sí, ya no puedes claro. seguir bailando por X, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que una carrera aprox, por lo que estuve investigando, termina como a los 35 años. Sí, totalmente. Entonces, somos súper jóvenes, o sea, la mayoría de las personas de otro tipo de carreras ya tiene ejerciendo en su carrera poco, ¿no? Ujú. De que acaban de terminar la universidad o qué Sí, sé sí, yo, sí. y nosotros Ya no, nos o sea, retiramos. y es empezar, ya nos retiramos y somos jubilados. Sí, sí. Entonces, pues Claro. sí, y la verdad es que no hay esta conciencia del honrar al bailarín por su Ujú. verdadero, o sea, honrar económicamente Sí, hablando al bailarín, económicamente. Ujú, y entonces por lo mismo no hay también esta educación de ujú. también como que pensar en el retiro económico. Entonces Exacto, yo creo que no, porque es algo que como duele, no lo queremos ver. exacto. Sí. Entonces, como duele, no lo pienso, no lo planeo, no me hago la Ujú, idea, ujú. porque cuando algo nos duele, y pues claro, los que somos bailarines somos muy apasionados, ¿no? Ujú. Entonces, si estás dispuesto a entregar toda tu vida y tu día a bailar y simplemente mejorar, es porque de verdad te encanta y de verdad es lo tuyo, es Mm, tu pasión. Entonces, ¿cómo te vas a poner a pensar que aquello que amas se va a acabar en se algún va a momento? acabar. Pues claro que no. Es la Claro. lógica del cerebro. El Ujú, cerebro no nos quiere felices, nos quiere ujú. sobreviviendo. Claro. Entonces, eso es algo que me gustaría que les quedara muy claro, ¿no? O sea, Ujú. el cerebro nos quiere sobreviviendo, no felices. Entonces, por eso no nos va a llevar a pensar este tipo de cosas, por más necesarias que sean. Que Pero pues sean. si están escuchando esto, Va a pasar. va a pasar y necesitan empezar como que a contemplarlo simplemente. Claro, claro, sí, tenerlo ahí, no como un flagelo constante, no como un evento trágico, pero sí Claro, contemplarlo para llegar ahí y que la vida después de ahí sea amable, ¿no? No sea un sufrimiento eterno, ¿no? Entonces creo que ahí radica, ¿no? El tenerlo contemplado y pensar, tú dijiste la palabra, en que sea digno ese retiro en todos los aspectos, económica, física y emocionalmente, ¿no? Entonces me parece sí, súper importante que lo sí es. tengan contemplado. ¿Cómo consideras tú, ahora que bueno, ya sabemos que hay muy poca conciencia sobre este tema, cómo podrían abordarse el tema del retiro en las compañías de danza, ya sea grandes, pequeñas, independientes, sin que resulte un tema incómodo o fatalista? ¿Cómo consideras tú que sería una buena manera de abordar estos temas? Ok, pues si nos vamos a lo financiero, práctico, como cualquier empresa, es importante que como compañía sí le proporciones a tus bailarines una afore o algo parecido, cuando menos una plática de que, ok, ya nos está dando afore, por un decir, mira, están estas empresas de seguros para que tú hagas tu colchoncito para cuando te Ujú, jubiles. Creo que sí es bien importante que como compañía le des esos recursos al bailarín, o sea, porque ujú, esta persona está dando su cuerpo mm, para trabajar. Entonces, sin su salud física y mental, no va a tener nada, ¿no? Entonces, es importante que para el retiro esta persona tenga una conciencia de que necesita tener un afore o su parecido. También ujú. es importante como compañías que se haga este tipo de pláticas. Creo que es importante que les tengan un apoyo psicológico en general, pero bueno, si estamos hablando del retiro, creo que es importante que como compañía le proporciones
la atención psicológica a la persona, porque luego pasa que muchos ni se quieren, no se quieren retirar porque no lo quieren ver. Entonces, si Sí. tú le proporcionas apoyo psicológico, la persona es más fácil que acuda a tomar esta decisión de retirarse por esta cuestión de que ya se le informó, ya Ujú, tuvo la ayuda, ya tuvo la atención y ujú, ya el psicólogo o la psicóloga le puede proporcionar los pasos, que es lo esperado en esta etapa de transición, ujú, ¿no? ujú. También considero que las compañías deberían de tener un programa, ¿sí? Como un programa, un espacio para la reintegración, o sea, Sí. ya sea dentro de la misma compañía, ¿no? O en otra compañía que hagamos como enlaces para que tú puedas ejercer allá si es lo que tú quieres, ¿no? Como docente, como, no sé, ensayadora, ensayador, ¿sí? Entonces como que creo que es importante estos enlaces de reintegración o que también, o sea, les enseñen a que no solo son bailarines, o sea, que de aquí en adelante es importante que toquen el tema de que necesitan otra fuente de ingreso, no sé, Ujú. creo que es importante verlo de esa forma, o sea, como compañía, como sistema, sí le debes de proporcionar herramientas a la persona. Claro, claro, o sea, digo, ahorita simplemente creo que les diste un montón de ideas importantes para aquellos que dirigen. A lo mejor no hablemos de compañía, un laboratorio de movimiento, o sea, estas pequeñas agrupaciones, Ujú, creo que todo lo que mencionas es súper importante. O sea, que así como se preocupan como por el vestuario, tener el vestuarista, la maquillista, o sea, también a lo mejor, híjole, una vez cada semestre vamos a hacer este tipo de pláticas del tema que no queremos tocar, pero que sabemos ujú. que va a llegar, ¿no? Entonces, si nos están escuchando directores, colaboradores responsables, bueno, tomen nota de todo lo que dijo Kim, porque todo es importante y todo es necesario y a todos nos va a pasar, ¿no? Entonces, Sí. creo que ahí tomen nota de esto. Ahora, dijiste algo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los bailarines que deciden no dejar el escenario? O sea, estar casi de manera perpetua, ¿no? No voy a mencionar porque no quiero herir sentimientos, pero existen muchos bailarines que no logran como vivir este ciclo, ¿no? O sea, quieren perpetuarlo. ¿Qué efecto psicológico tiene en ellos no bajarse del escenario? Aunque el Ay, cuerpo wow. probablemente ya lo pida, ¿eh? O sea, y a lo Sí, mejor el público, y a lo mejor, ¿sabes? Pero, ¿qué claro. es lo que a nivel psicológico les causa esta perpetuidad escénica, llamémoslo? Sí, qué fuerte pregunta, o sea, pero sí es real, o sea, sí pasa y es algo que, bueno, la persona psicológicamente está viviendo algo muy difícil, Ujú. que se le llama mecanismo de defensa de negación, así se llama. O sea, es un Ok. proceso Ujú. que literalmente, como dice la palabra, es un mecanismo de defensa donde la persona no ve aquello que le podría permitir o llevar a sentir dolor, Ujú. emociones que no le gustaría vivir o experiencias como retirarte que le podrían doler. O sea, básicamente Ok. este mecanismo de negación hace que la persona no vea aquello que le puede doler, ¿sí? Porque el sufrimiento que puede ocasionar es tan duro para esta persona, o sea, esto nos dice que es una persona que no podría, o sea, Ya, aparentemente ya. su mente cree que no podría retirarse, Soportar. que no podría, exacto, que no podría soportar dejar de ser bailarín, dejar de ser bailarina ejecutante, Ok. ¿sí? Entonces creo que lo que les pasa es algo muy fuerte porque ya estamos hablando de que la psique, o sea, pues sí, la psique, la mente, ya está muy distorsionada, porque muchas veces, no digo que siempre es el caso, estoy Ujú. como que hablando en general, pero muchas veces esta persona se sigue viendo joven, esta Ya. persona se sigue viendo capaz, o sea, no digo que no lo Ajá. pueda hacer, pero más capaz de lo que realmente físicamente es, Ujú. ¿sí? Quizá está en negación total y esta persona jamás deja el escenario hasta el día que se muere, ¿no? Ujú. Entonces, a vivir en negación, o sea, imagínense, es
vivir fuera de la realidad. De la realidad. Entonces la persona, exacto, ya la persona puede que en algún punto se puede llegar a psicotizar, que es cuando una persona llega a alucinar o llega a ver Ajá. las cosas totalmente fuera de contexto de realidad. O sea, hablando a grandes Sí, rasgos, sí, sí se sí, pueden llegar a sí. psicotizar. Hijo, se me hace fuertísimo, o sea, la manera en la que lo describes, pero sí, o sea, están absolutamente fuera de la realidad, o sea, desde aceptar su edad, las condiciones físicas, que obviamente sabemos que se van a Sí, deteriorar, o sea, porque si las grandes máquinas dejan de funcionar, por supuesto que nuestro cuerpo le va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, claro. negar todo, o sea, me parece fuertísimo, ¿no? Y que incluso pasar sobre lo que pueda decir el público, la manera en la que ya el público te percibe, ¿sabes? Porque obviamente Sí. comienzas una decadencia, o sea, es real, ¿no? O sea, el artista ya viene en una decadencia física, emocional, y que aún así prefieran eso. O sea, mostrar esta decadencia en lugar de, pues, asumir el proceso de duelo, me parece fuertísimo, ¿no? Y conocemos muchos casos, no los vamos a mencionar aquí, pero hay muchos. Claro. En México y en el mundo hay muchos, entonces, bueno, ojo, bailarines, ¿no? Es importante la aceptación, tú lo dijiste, ¿no? Reconocer que sí, que todo tiene un ciclo, todo tiene un momento. Y en el caso de la danza, que es tan celosa porque es física, creo que tenemos Ujú. que estar muy abiertos a saber cuándo sí y cuándo ya no, ¿no? O sea, cuándo es momento con dignidad de ir retirándome, ¿no? A lo mejor hay quien lo hace de un día a otro, hay quien va dejando de aceptar esos papeles o esos roles físicamente exigentes y pasa a otra categoría, ¿no? Ujú. Hay quien también lo hace así, hay quien lo hace de tajo, pero creo que es súper importante, pues esto, vivir en la realidad, ¿no? Por Sí. dolorosa que parezca, ¿no? Porque esto que dices se me hace fuertísimo, o sea, ¿cómo de alguien que no deja el escenario se deriva todo, o sea, todo lo que acabas de decir, desde no aceptar tu edad, no contemplar el entorno, vivir en una negación, o sea, imagínate, pues qué tipo de vida es ese, ¿no? O sea, Claro. es muy, muy fuerte lo que nos comentas. No lo había Sí. dimensionado de este modo, ¿no? Sí, es muy Sí. fuerte, o sea, es un sufrimiento, me imagino, tan grande de estas personas que prefieren, como dices tú, exponerse Ujú. al público que puede ser a veces tan lastimoso, Sí. a los colegas, pero creo Incluso a que hay, lesionarte, ¿sabes? O sea, porque tu sí, cuerpo ya es físicamente verdad, no está, entonces estás poniendo tu vida en mucho más riesgo, pero prefieren eso, o sea, eso es lo que pero bueno, sabemos que la sí, mente, así como puede ser nuestro absoluto, mejor aliado, puede ser nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces es sí, importantísimo esta salud mental para bailarines, ¿no? Entender, sí, aceptar los procesos por los que estamos viviendo. sí, Ahora, justo. esta pregunta me lleva como a tu historia con la cual abriste este episodio. También me remite a lo que yo conté en el principio y en el de si parezco una bailarina. Es necesario hablar de las heridas de la danza. Yo le puse así, Mm. hablando con Adri de La Vida en Puntas, ¿no? Es necesario sanar estas heridas de la danza, ¿no? Desde la palabra que no nos tenían que haber dicho para corregirnos, la manera en la que hablaron de nuestro físico, la audición en la que no quedamos, pero no recibimos el apoyo que nos hubiera gustado recibir, todas estas cosas, ¿no? Es necesario sanar estas heridas para poder librar una etapa. Es decir, dejar de ser ejecutante, creo que tiene también que ver con sanar estas heridas para que puedas enfrentar el proceso que sigue, ¿no? Y no hablo de que vas a dejar de ser bailarín o vas a dejar de ser artista, ¿no? Sanar significa que ahora
tu energía va a estar con otro enfoque, en otra área. Pero ¿qué pasa? Y esto te lo pregunto. Cuando no sanamos esas heridas y entonces este ejecutante se retira y dice, pues bueno, pues voy a dar clases, pero con un desgano, ¿sabes? Con un disgusto, con una frustración, con un enojo. O dice, pues voy a poner coreografía. Pues ya. O sí, voy a aceptar dirigir esa escuela porque pues es de mi hermana, mi tía, mi no sé, pero pues ya que. O sea, ¿qué pasa cuando estas heridas siguen en la nueva etapa en la que ahora vamos a vivir? ¿Cómo puede ser esta nueva etapa si no hemos sanado la anterior? Ok, excelente. O sea, excelente pregunta porque creo que haben muchísimos bailarines que son docentes sin haber hecho conciencia de que ya no son bailarines. Porque no porque bailaste significa que puedes ser docente, ¿sabes? O sea, te tienes que Exacto. formar diferente. Claro, y bueno, otro punto que tocar que es muy importante es que por más que haya sido tu decisión dejar la danza como ejecutante o no haya sido tu decisión que haya sido impuesta, ambos tienen que llevar un proceso psicológico de preferencia. O sea, si está en sus posibilidades, háganlo, porque si no, como que no haces este cierre de ciclo y tu mente, como dices tú, hay heridas. O sea, en el proceso de la danza actualmente aún hay muchas pues vivencias que tuviste que vivir, ¿no? O más bien que viviste, como dices tú, la corrección, que no te dieron el papel, etcétera, que duelen, o sea, que sí son heridas, o sea, a final de cuentas son heridas. Y estas heridas, pues si no las sanamos, vamos a sangrar en los demás y vamos a sangrar en niños, en niñas, en adolescentes, en menores de edad, que no tienen la culpa de, pues ahora sí que ya sea de tus males, de tus monstruos, de todo Claro. aquello que tú no te has hecho responsable de sanar. Creo que es muy importante que visualicemos que el rol y la misión del docente es guiar, es acompañar. Entonces, si tú no eres una persona que está lista para dejar de ser una persona que está en el reflector, ¿no? En la primera fila recibiendo los aplausos del público, si tú no estás listo, van a pasar muchas cosas difíciles con tus alumnos, de que no les puedas dar bien tus clases, que no quieras a veces inconscientemente, porque esto es inconsciente, que esta persona avance, puede que le tengas envidia, no lo Claro. sé, o sea, pueden pasar muchísimas cosas que si tú no estás listo y no has aceptado que tu rol ya no es el de estar en el reflector y es el de estar a un lado tras bambalinas, apoyando, guiando, aconsejando, enseñando, puede ser un desastre. Por eso hay tantos bailarines con, pues sí, traumas, usaré la palabra porque sí se vuelven traumas que llegan a desarrollar trastornos mentales porque un maestro los lastimó, ya sea física, verbal, emocionalmente. Entonces, tienes que entender que tú estás ahora al mando, por así decirlo. Entonces, si tú no estás bien, no puedes dar tus clases, no puedes tener a un grupo enfrente de ti, la verdad, o sea, es como yo como psicóloga, si yo no estoy bien mental y emocionalmente, ¿cómo voy a dar terapias? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, Es por lo mismo, supuesto. o sea, es lo mismo, no quieran creer que solamente es ir y dar ton du plie, vámonos, no, es Claro. la forma en que hablas, la forma en que los miras, la forma en que le das la corrección. Si tú estás sangrando, vas a hacer que los demás sangren. Entonces es importante que vayas a terapia. Sí, me encanta la manera en la que dices esto de sangrar sobre los demás y tocaste un punto, me hiciste recordar un episodio de Docencia sin Conciencia en el que justo hablo de entender que los reflectores y los aplausos ya no son para ti. Te llega el eco, porque claro que el eco es para ti, claro que el eco es para tu trabajo, pero ya no sales tú a hacer la ovación, a recibir la ovación, ¿no? Y qué importante saber que ahora estás tras bambalinas, pero que eso no te hace menos valioso, no te hace menos artista, es más, no te hace menos bailarín. Hay una frase de una sudadera de bailarín hecho en México que me encanta que dice, por siempre bailarina.
Claro que sí, porque es que no es Claro. como, ya, me quité la danza, como quitarte un sombrero y lo dejé ahí. No, siempre lo vamos a hacer, solo que ahora ya no eres una bailarina ejecutante, eres una bailarina retirada, eres una docente o eres una investigadora, ¿no? Pero entender que no vas a hacer la reverencia ante el público no te quita valor, y creo que esa es una decisión bien compleja y que obvio, tú lo dices, ¿no? Te puede causar envidia. O sea, claro que puedes decir, es que me encantaría ser yo la que está recibiendo las flores, porque no alcanzas a entender que tu rol ya es otro, ¿no? Que más bien que tendrías que estar bien agradecido por poder llevar a alguien en este proceso y mostrarle lo bonito que es recibir flores al final de una presentación, ¿no? Si cambiamos este enfoque, seríamos maestros mucho más felices y tendríamos alumnos mucho más felices, en lugar de, ¡ay, no! ¿Por qué? ¿No? Entonces, importante, maestros, vivan este proceso acompañados de una buena terapia psicológica para que no sufran y para que no se resten valor, ¿no? Porque a veces ni siquiera es el entorno social, y no sé si tú coincidas con esto, es uno mismo el que se quita el valor, ¿no? Porque como ya no me sube el developé, ¿no? Ya la pierna no me sube, ya no salto como antes, ¿De qué? ya no me veo en el leotardo, en el XXS que yo antes usaba, como ya ahora uso M, entonces ya no valgo. Entonces de seguro, híjole, ¿qué ha de pensar la gente de mí? Que soy súper chafa, que sí, ¿no? O sea, uno a veces se quita el valor. Tal vez nuestro entorno en la escuela sigues teniendo el mismo respeto y te siguen viendo de la forma en la que te ven, pero uno ya no. Y es ahí cuando viene este conflicto, ¿no? Entonces, qué importante acompañar este proceso y sanar estas heridas para no sangrar en los demás con un buen terapeuta, ¿no? O sea, así que todos maestros vayan a tomar terapia. Aquí está Kim. Aquí está Kim para que puedan vivir este proceso. Por cierto, y feliz día del Sí. psicólogo, porque hoy es día del psicólogo. Así es, hoy es el día del psicólogo. Así que, Muchas gracias. así que quedó muy bien este episodio porque estamos festejándote aquí. Exacto. Qué mejor forma de Exacto, festejar. exacto. Y bueno, personal, ya a nivel personal, ¿cuál es, tú crees que podría existir una terapia de pre-retiro o de post-retiro? O sea, allá hablándolo así, a lo mejor alucinando. ¿Tú darías o te atreverías a dar estas terapias post-retiro? O sea, ¿lo harías? Sí, de hecho ya lo he hecho, Ok. y es un proceso justo, porque Ujú. se trata de resignificar tu persona, tu identidad, tu Ok. cuerpo entra en juego porque Ujú. dependerá de tu genética, es algo bien importante, dependerá de que existe la diversidad corporal, o sea, Ujú. ¿sí? Entonces, hagas lo que hagas, puedes tener un cuerpo pequeño o un cuerpo grande, ¿no? Ujú. Entonces, es un proceso antes de dejarlo, Ok. y luego es un proceso post, porque es un ritual, por así decirlo, Sí. es como cerrar el ciclo, es esta despedida, es darle lugar y reconocer a la danza como fue en su momento, recordar, como volver a vivir estos Ujú. momentos, también darle un nuevo lugar en tu aquí, tu ahora, cómo quieres honrar esta parte tuya de bailarina, en tu aquí, tu ahora, cómo quieres darle lugar a la danza. Les doy un ejemplo súper sencillito. Para mí, honrar mi bailarina es peinarme así. Sí, Sí, o sea, desde el sí. peinado. De repente uso Ajá, leotardos para mi ropa normal, me siento cómoda. ajá. No sé, cosas así, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, o sea, como no, como dices, no tienes que dejar todo, o sea, Sí, puedes buscar algo que pueda estar en tu aquí, tu ahora, de la claro. danza que formó tantos años parte de ti y Ujú. darle otro lugar con otro significado, ¿sabes? Claro. También es como despedirte en tus términos y condiciones. Por ejemplo, acabo de ver a una bailarina que se retiró aquí de la Compañía de México, que Sí. tuvo aparentemente una retirada hermosa. Yo Ujú. dije, wow, veía los videos, veía las historias y Sí, dije, qué bonito, cómo me hubiera gustado vivir eso. claro. Nunca viví ese despido, nunca viví Ajá. esas palabras, esas flores.
Sí. Entonces hay que buscar, si tú no tienes esa oportunidad de vivir un retiro así, busca cómo despedirte de esta forma, cómo honrarte a ti de tantos años de Ujú. trabajo, cómo honrar a estas personas que formaron parte de tu formación dancística. Entonces es buscar cómo despedir y cerrar el ciclo en tus términos y condiciones. Por más que no fue tu decisión o lo que sea, Claro. busca cómo porque es muy importante. Y también dentro del pre y post hay esta exploración de nuevas profesiones. Ok. Porque, bueno, al final del día, pues tenemos que trabajar en algo, ¿no? En esta sociedad así nos manejamos para sobrevivir. Ujú. Entonces, pues, si no tienes esas posibilidades, necesitas trabajar, ¿no? Entonces, buscar estas nuevas posibilidades de cómo te vas a solventar, en qué vas a trabajar, en qué te vas a dedicar, Ujú. y tanto como puede ser de la danza, o sea, como decías tú, alguna labor docente, también puede ser totalmente un cambio de carrera, Totalmente. o sea, Sí, ver qué claro. más te puedes. Entonces, en esta terapia pre y post, básicamente se trata de conocerte, reconocerte, honrar y Ujú. cerrar el ciclo para que haya esta posibilidad de abrir la puerta a justo nuevas posibilidades. Claro que me parece importantísimo esta manera en la que mencionas como un ritual para honrarte. No lo había pensado así, me has dado una nueva idea para justo vivir mi proceso, ¿no? Y también me parece muy valioso la palabra resignificar, ¿no? O sea, saber Sí, que no es el fin del mundo, pareciera y se siente como, pero no es como justo ahora todo toma un rumbo diferente y me parece importantísimo que les brinden estas herramientas, estas nuevas posibilidades, porque lo dijiste al principio, pasamos tanto tiempo enfocados solo en una cosa, ¿no? Lo decía yo en los leotardos, en las líneas, en las audiciones, que incluso llegas a olvidarte de lo que es el mundo fuera de la danza, ¿no? O sea, ujú, pierdes perspectiva, pierdes visión, porque estás solamente enfocado. Entonces, sí, qué importante que en esta terapia post-retiro te enseñen, mira, tienes este abanico de posibilidades. A ver, recuerda, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaba antes? ¿No? O sea, redescubrir. También hay otras cosas para las que sigues siendo buena o bueno, no nada más para sí. bailar, ¿no? Entonces, qué importante darles herramientas, porque creo que la terapia no se trata de magia, son herramientas para justo evolucionar de una mejor manera. Pero a veces caemos en esta tristeza, en esta frustración, nos sentimos en decadencia porque vemos a nuestro alrededor y no tenemos herramientas, o sea, nos sentimos absolutamente solos, perdidos, o sea, desarmados, ¿no? Entonces, la importancia de la terapia te va acercando, mira, puedes hacer esto, me encantaba Ujú. leer o me encantaba escribir, bueno, pues a lo mejor me inscribo en un taller de escritura, o, híjole, es que a mí me encantaban los idiomas, bueno, pues a lo mejor tú puedes, o sea, ¿sabes? O sea, empezar a encontrar posibilidades, me parece increíble y que lo menciones y me haces pensar justo ahora en el siguiente apartado. Estos grandes bailarines que viven sus retiros de formas muy distintas, como Sylvie. Sylvie, que bueno, que fue el ícono del ballet y que rompió con muchísimos estereotipos, que fue acusada, ¿no? por la Ópera de París, por siempre dar sus opiniones, por dejar de ser el cisne perfecto y buscar este lenguaje moderno, y que se retira ya grande, pero bueno, con Ujú, esas condiciones físicas y la manera en la que ella se cuidó, bueno, es de las poquísimas que pueden darse ese lujo, ¿no? De sí, retirarse a esa edad. Pero ahorita es activista, o sea, es una activista que trabaja para salvaguardar los océanos, la agricultura sustentable, es vegana, hace clase de pilates diario y una barra de ballet, porque eso sí, no sé si has visto este documental que le hizo Daniel Simkin, por si no lo han visto ahí se los recomiendo, es una entrevista que ella dio después de muchísimos años, porque sabes que es una persona muy reservada y no fácilmente da estas entrevistas
entrevistas, y ella vive en una granja con sus perros, pero dice, yo diario hago pilates y mi barra de ballet, porque para mí es lo mismo que hacer meditación. Pero ya no porque yo quiera conservar el developé ni la línea, sino es parte de mí y no lo voy a negar. O sea, es parte de mi vida sentir la barra y hacer mi primer tendu. Me parece como justo lo que decías de estas nuevas posibilidades, que a veces no tienen nada que ver con la danza, lo que hace Sylvie, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado que se iba a dedicar al activismo para salvar los océanos, ¿no? Y sin embargo, eso la lleva a ella a vivir una vida plena, siendo el ícono que fue y que era el máximo para muchas ser como Sylvie. Y de hecho ella dice en la entrevista, yo sé que cuando fui bailarina inspiré a muchas que querían ser como yo. Y hoy por hoy, con ese poder que me otorgaron, los quiero inspirar a cuidar los océanos, ¿no? Entonces se me hace de verdad como un retiro tan luminoso, tan digno, una conciencia, o sea, ella de verdad llegar a este nivel de conciencia, ¿no? De saber, sí, claro que fui el ejemplo o el ídolo de muchos, pero ahora usar eso, ¿no? Entonces creo que también como hay figuras que quieren vivir en la perpetuidad escénica, también hay muchas lecciones de las cuales podemos aprender de estos bailarines que llevan un retiro digno y siguen siendo plenos y que además contribuyen socialmente, que eso también es importante, cómo devolver lo que me dieron, ¿no? Leía sobre Yelsey Kirkland, que bueno, tú sabes que también tuvo esta vida terrible como bailarina, la mencioné también en este primer episodio de la segunda temporada, cuando escribe Bailando sobre mi tumba, esta serie de adicciones, o sea, una vida bastante complicada como ejecutante, a pesar de tener toda esta fama mundial, y que ahora dirige una pequeña escuela en Brooklyn, y junto con su esposo, que es bailarín, y dicen ellos, para nosotros fue lo máximo volver a aprender sobre la danza en cómo enseñarla. O sea, sí, claro que seguimos siendo bailarines, pero decidimos estudiar de nuevo todo para convertirnos en maestros. Y ella dice, yo puedo identificar a la niña o al niño que van a ser un excelente bailarín, pero me encanta darle este significado desde mi lugar como maestra ahora. Entonces, me parece también como muy importante, tú lo dijiste, resignificar, expandir tus horizontes, retribuir, ¿no? O sea, sí es posible y estas figuras nos dan un claro ejemplo, ¿no? Cómo es importante el apoyo psicológico, el apoyo familiar, que el entorno social también te ayude y sobre todo querer retribuir, ¿no? No solamente estar enojado porque ya no me van a aplaudir a mí, ya no voy a ponerme el tutú, ya no voy a ponerme las puntas, ¿no? Entonces, qué importante aprender pues de estas personalidades, ¿no? No sé si tú quieras mencionar alguna que admires ahora en su retiro. Kim. Ay, bueno, pues sí, también ella, o sea, Sylvie para mí también es un referente, porque creo que hay como un mito que mucha gente puede creer que después de que dejamos de bailar, la vida después de la danza es terrible, como si no tuviéramos otra cosa que hacer o no sé. Sí. Y creo que ella es un claro ejemplo de que sí hay mucha vida después de la danza, Sí. como dices tú, un abanico de posibilidades. Creo que Sylvie Guillem, por el hecho de que si Sylvie Guillem pudo, no me encanta la palabra superar, pero pues sí, o sea, sobrellevar esta situación, vivir su duelo, tener otra vida, que ella fue como Sylvie Guillem, todos, Sí. o sea, creo que todos podemos intentarlo, obviamente ella tiene, tu contexto define mucho de tus posibilidades, pero creo que es como un gran puente de inspiración y también fuente de inspiración de ver cómo una persona que lo tenía todo pudo hacer su vida sin la danza, ¿sabes? O sea, incluyendo esta parte de la danza en su vida diaria, que es su barra, ¿no?
Sí, su Entonces, barra de ballet. creo que ella es un gran ejemplo. Ahorita es la que se me viene a la mente. Sí, porque de algún modo, bueno, la mayoría, Wendy Whelan, Baryshnikov, ¿no? O sea, siguieron Baryshnikov. con una compañía, con una fundación, a lo mejor de algún modo en el medio, ¿no? Sí, en el gremio de la danza. Sin embargo, Sylvie rompió lazos por completo, ¿no? Sí, Pero eso, como dices, no le quita valor y sí nos enseña mucho sobre lo que es una vida digna después del escenario, ¿no? Sí, definitivamente coincido contigo con que es el claro ejemplo de que sí es posible, ¿no? Como ujú. ahorita me hiciste recordar este chiste que dicen que si Jennifer Aniston superó a Brad Pitt, tú puedes superar. No, algo así, algo así. Sí, Sí, es Sylvie siendo cierto. un ícono del siglo XX, ¿no? De la danza, Claro. por supuesto, y del siglo XXI, yo creo, porque pocas como ella, y puede estar también ahorita con ella misma. O sea, Con porque a ella ella. no le importa que si los periódicos dicen que ella está bien con ella. Entonces, Claro. es posible, bailarines, es posible, maestros, llevar una vida digna después del retiro. Así Y es. bueno, ¿qué mensaje final nos puedes regalar sobre este tema? Y la verdad, Kim, es que he disfrutado muchísimo este episodio porque creo que es importante hablar de esto, pero de una forma amable, ¿sabes? De una forma humana, que la gente no se sienta atacada. Tú lo mencionabas, obviamente duele y porque duele no lo queremos ver y mejor nos volteamos y lo postergamos, pero es necesario incluirlo. Entonces, te agradezco muchísimo, muchísimo. Tu punto de vista como bailarina, como psicóloga, como ser humano, ¿sabes? Y todos estos tips que nos has dado sobre cómo podemos sobrellevar los procesos me parece valiosísimo y de verdad te agradezco mucho, 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 mucho que me hayas regalado tu tiempo para esto. Entonces, pues bueno, regálanos un mensaje final para cerrar este capítulo. Ok, pues me gustaría primero iniciar con que es súper respetable lo que tú estés viviendo, o sea, que aquello que tú sientas está bien, ojalá no tome, como dices tú, no tomes este podcast, estos mensajes como un ataque, al Sí. contrario, son para como guiarte, abrirte los ojos, quizá acompañarte un poco más y Ujú. también como decirte que esto, cualquier persona que aún no lo está viviendo, que esto es algo que va a pasar. O sea, es algo que va a pasar, no lo podemos evitar, más porque trabajamos con el cuerpo. Entonces, el cuerpo es tan frágil, nuestra salud también lo es. Entonces, hay que siempre como que ser conscientes de qué va a pasar. Puede que sean nuestras condiciones o no, pero es algo que va a llegar en algún punto, así como la muerte. Es algo Exacto. que va a suceder. Ujú. Entonces, pero también tomando como la referencia de la muerte, o sea, después de cada muerte surge una nueva vida, ¿no? O sea, desde un cuerpo, ¿no? Cómo surge como los gusanos, ¿no? O Ujú. si se muere una flor, aquellas semillitas que dejó la flor del polen, pues surgen nuevas flores, ¿no? Es lo mismo. Una vez escuché una frase que decía que el bailarín y la bailarina tienen dos muertes, que es cuando deja de bailar y cuando fallece, ¿no? Biológicamente hablando. Y es Ujú. verdad, pero así como cuando de cierta forma muere esta parte tuya, renaces. Entonces, es algo que no puedes evitar, pero recordar que siempre va a haber una nueva vida, que tienes un mundo y tenemos un mundo afuera de la danza. Por más que nos vendan y nosotros lo vivimos así, el mundo de la danza lo es un contexto diferente, una mentalidad diferente, es un estilo de vida, pero existe otro estilo de vida y muchísimos Y que muchísimo. puedes llevar contigo, que puedes elegir, sobre todo elegir Ujú. vivir dignamente desde la autocompasión y desde como el goce también, o sea, no solo bailar te puede dar goce, muchas cosas Sí. más, y verlo así, o sea, que hay un mundo fuera de la danza, que es una nueva oportunidad para ti, pues es como renacer. La verdad que me gusta mucho la persona que soy hoy. Si no hubiera dejado de bailar, no sé qué tipo de persona sería, la verdad. Entonces, la verdad que todo te llega en tu momento, creo.
Entonces, abraza ese momento, si necesitas ayuda, búscala, despídete, intégrala en tu equipo ahora y recuerda que tienes como mucho que ofrecer. No solamente eres una bailarina que tiene que ofrecer su interpretación, se agradece, se valora, se disfruta, pero también eres una persona y un ser humano y una persona llena de posibilidades, aptitudes. La verdad que tienes mucho que vivir, muchas experiencias que vivir, muchas cosas que conocer, que la vida está allá afuera. Entonces, que esto nomás no te detenga, que sepas que puedes hacer muchas cosas más y que lo disfrutes en la medida de lo posible y que poco a poco te sientas más en paz. Pues muy cierto, Kim. Muchas gracias, de verdad. Creo que el decir que hay una vida allá afuera y que la puedes vivir dignamente, ¿no? Yo creo que aquí el punto está en permitirnos justo abrazar el proceso y que a lo mejor en un día o en dos no va a ser fácil salir a la vida después del escenario, ¿no? Cada quien tiene un proceso distinto, pero no podemos, como sabes, ahorita lo visualizo así, como estar abrazados o aferrados a la puntita del telón, porque no queremos irnos y ya nos dijeron, ya vamos a cerrar, ya pagamos. No, por favor, déjenme aquí, porque justo nos vamos a quedar en esta oscuridad, ¿no? Y no nos damos cuenta que si salimos, hay una vida y vamos a poder regresar de alguna o de otra manera tras bambalinas, a lo mejor ahora como vestuarista, a lo mejor como iluminadora, a lo mejor, o sea, no sé, hay tantas posibilidades. Sí podemos volver, ya no al reflector, ¿no? Pero sí podemos, o sea, no es una despedida para siempre, ¿no? Es una nueva posibilidad, tú lo dijiste, es renacer y es abrazar tu proceso y reconocer que ahora tienes esta posibilidad de mostrarle a alguien más lo bonito, lo mágico, lo apasionado que es estar en un escenario, ¿no? Justo ahora que mencionas esto de que te gusta la persona que eres ahora, me hiciste recordar en el Día de la Danza, fue la primera vez que mis niñas regresaron al escenario después de la pandemia. No habíamos estado en un escenario. Estaban muy nerviosas y cuando terminaron, tienen 8 años y me dicen, Miss, se sintió increíble, quiero volver a hacerlo, sentí nervios. Y de verdad, me cayó el 20. Dije, hace mucho que yo no estoy en un escenario, pero no me hace falta, porque con esto sé que estoy donde tengo que estar, para escuchar esta emoción, para ver sus caritas así de, ¿cuándo vamos a regresar al teatro? ¿No? Entonces, claro que hay muchas posibilidades y claro que hay muchos motivos para seguir honrando la danza, aún después del escenario, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Así que, bailarines, como lo dijo Kim, esto no es un ataque, es una realidad, pero en nosotros está hacer hermosa esta realidad o tortuosa, ¿no? Entonces, recuerden su acompañamiento psicológico, la autocompasión, el respeto a nuestros procesos y al proceso de los demás. Sanen sus heridas, ya lo dijo Kim, para que no sangremos sobre los demás y hagamos, sobre todo, siempre lo digo, una danza más humana, más amable para todos. Kim, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu sabiduría, por todo lo que nos compartiste hoy. Espero que no sea el único episodio. Tenemos que tener más pláticas, más charlas. Espero conocerte muy pronto en persona. Y bueno, ¿nos puedes decir tus redes sociales para todas aquellas que deseen seguirte? Claro que sí. Bueno, es @salud mental para bailarines, tal cual. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Actualmente es la única plataforma que manejo. Entonces ahí pueden seguirme, subo mucho contenido de estos temas. Sí. Entonces te agradezco, Felisa. Hombre, pues yo encantada. Espero grabar más cosas, seguir conversando, seguir reflexionando y sobre todo seguir apoyando a estas nuevas generaciones de bailarines, de maestros, de coreógrafos. Muchas gracias, Kim. Ya saben, nos escuchamos en 15 días con más reflexión,
contenido valioso. Muchas gracias. Gracias.